Mi nombre es Iván Gómez Muñoz. Soy publicista de formación, crítico de cine, escritor y guionista por vocación, además de docente universitario con una especialización en creación narrativa y una maestría en creación literaria. Voy a dictar el taller de cuento corto Historias mínimas en The End Academy. El objetivo de este taller es fomentar la práctica del arte literario y del oficio de contar historias como herramientas para el desarrollo personal y profesional. A partir de una teoría alejada de la crítica literaria y enfocada en el aspecto pragmático de la creación, con docenas de ejercicios y ejemplos, se busca resaltar la importancia de la competencia narrativa como un método de construcción de realidad e identidad. El taller está dirigido a todo tipo de personas con aptitud y dedicación a la escritura, independiente de si ya tienen una voz literaria o son profesionales en algún campo o si apenas inician su formación. Mi idea no es imponer mi estilo de escritura o enseñar una serie de fórmulas para contar una gran historia. Mi intención es que por medio de una serie de técnicas y herramientas se descubran los procesos que nos ayuden a desarrollar un estilo y hábito propios. No hay una sola forma para escribir ni un solo tipo de escritura, pero solo a través de la exploración y experimentación se llega a conocer la que mejor se ajusta a nuestras necesidades de expresión, ya sea que busquemos sumergirnos en una idea que nos obsesiona desde un enfoque intelectual para crear un relato provocador y entretenido, o que busquemos exorcizar algún sentimiento del pasado desde un enfoque emocional para crear una historia catártica y conmovedora, o incluso vender una idea o comunicarnos de manera efectiva a nivel organizacional. Desde una plataforma lúdica de procesos minimalistas para fomentar una búsqueda de verdad y honestidad, nos lanzaremos a jugar con el lenguaje escrito hacia un destino impredecible. Los invito a formar parte de este taller que busca revelar lo que hay más allá de una hoja en blanco y una historia mínima, nuestro verdadero ser. Estás en The End Academy. No sé si hay una misión propiamente dicha para el escritor de cuentos cortos. Cortázar insiste mucho en la relación entre tensión e intensidad. La mayoría de grandes autores del género hacen énfasis en la economía de medios, en la justeza de las palabras. En lo personal, un buen cuentista no puede limitarse a un efecto particular si el texto se le sale de las manos, ya no es un cuento, sino una novela corta. Y no se le puede decir que falló, sino que logró otro tipo de creación. Si pudiera sumariarlo, diría que la misión del cuentista es entregar al lector una unidad de significado en la menor cantidad de texto posible. Claro que existen, pero ninguna garantiza la calidad y significado del cuento. Muchos autores reconocidos manejan algún tipo de decálogo del cuentista o una serie de consejos sobre lo que debe manejar un buen cuento. Pero un cuento no puede reducirse a la suma de una serie de elementos en una narración corta, o una buena idea contextualizada sola como una isla en medio de un mar de palabras. Para desarrollar un estilo personal y único, cada cuentista debe desarrollar su propia fórmula. No una del éxito, sino la que mejor exprese su visión personal. Siempre consideré El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad una magnífica novela corta, y luego me vine a enterar que Borges la incluyó en su antología de cuentos más memorables de la historia según su preferencia personal. Entonces lo que para alguien es un suspiro, para otro es una bocanada. Si nos vamos desde la acepción de Monterroso con su relato del dinosaurio, un cuento corto podría ir desde una sola frase hasta lo que un editor podría vender como una novela corta. La única razón para poner límites es incitar a la tentación para transgredirlos. La extensión ideal de un cuento es que se pueda leer de una sola sentada. Y no digo más porque esta última frase da para muchas interpretaciones. Lo que Poe logra con su arte a veces parece que lo asesinara con su crítica. Y no es para demeritarlo ni mucho menos, pero su aproximación casi matemática a la composición le quita todo el misterio a la creación literaria.
Poe creía que el mejor género que un genio literario podía cultivar era el del cuento, porque estaba a medio camino entre la brevedad del poema y la extensión de la novela, lo cual da la ventaja de crear una impresión más duradera en una sola sesión de lectura. Las interrupciones de la novela le quitan la unidad de significado, y la brevedad extrema del poema no permiten mantener el alma exaltada tras su revisión. Para Poe lo esencial del cuento está en su ritmo y no en el preciosismo de las palabras, para cuyo medio encuentra mejor emparentada la poesía. Por eso temas como el terror, la pasión, etc., se manejan mejor con el raciocinio del cuento. Bukowski demostraría luego que la belleza de un poema o un cuento no está en el uso de las palabras, sino en la verdad que encierran. Me gustaría empezar a responder con una cita de la gran cuentista americana Flannery O'Connor, quien decía que, a excepción de la música, la base de todas las artes es aprender a ver, y que no era coincidencia que muchos de sus colegas también pintaban, no por vocación, sino porque les ayudaba en el oficio de la escritura. Salvo excepciones de estilo, contar historias implica mostrar y no decir. Hay toda una gama de técnicas minimalistas que nos ayudan como escritores a enfocarnos en el eje temático de la historia y a usar un determinado lenguaje y ritmo que vayan con dicha línea para maximizar las imágenes producidas por las palabras, sin caer en detalles innecesarios o darle todo mascado al lector. Hay varias razones para que un cuento se nos quede grabado en la memoria. Algunas veces es el estilo o la manera particular como está escrito, en otros casos es un sorpresivo y astuto final que nos deja con la boca abierta. Sin embargo, lo más memorable en un cuento es su estrecha relación entre contenido y forma, entre el significado y cómo está escrito, cuando no podemos separar lo indecible que quiso sugerir el autor con el relato mismo, y eso nos brinda una experiencia única. En otras palabras, cuando nos hace experimentar algo que no podría haberse dicho de otra manera distinta a la lectura del cuento. Todos nacemos con una habilidad inherente para contar historias. Hace parte de nuestra ventaja evolutiva porque es una herramienta que nos permite transmitir información de la manera más eficiente y efectiva posible. Algunos tienen una mejor aptitud que otros, pero como cualquier oficio requiere práctica y dedicación. No se necesita una educación formal, pero el camino de un autodidacta es largo, demorado y lleno de frustraciones ante la incertidumbre del oficio. Con una mínima base teórica y una serie de herramientas se puede abordar la escritura con suficiente confianza como para no echar a la basura todo lo que se trabaja el día anterior. En esencia, no. Un buen escritor en prosa puede saltar de un medio a otro en tanto conozca el lenguaje y la técnica que acompañan cada tipo de escritura. Me atrevería a decir que es más difícil saltar de la prosa a la poesía, pues es más complicado pasar de imágenes concretas a abstractas. Como lo dije con anterioridad, un escritor debe mostrar y no decir. En el cuento se sugieren las imágenes con un lenguaje literario que incluye diálogos, descripción y acción, mientras que en el guión se describen las imágenes con el mismo tipo de textos, pero en un lenguaje técnico propio del medio. En el cuento, el lector recrea las imágenes en su mente e interpreta el significado, y en el guión, el realizador interpreta las instrucciones para crear sus imágenes y montarlas en un formato audiovisual. Por un lado, creo que nuestra idiosincrasia y estilo de vida nos permite trabajar con mucha intensidad y pasión sobre plazos cortos de tiempo, mientras que nos hace distendernos y divagar sobre los largos, lo cual es más práctico para la escritura de cuento que de la novela, sin que eso demerite las grandes novelas latinoamericanas. Por otro lado, creo que muchos escritores se sienten cómodos con el cuento y dicen lo que tienen que decir con el género breve, por lo que no encuentran la necesidad de pasarse a la novela como Borges, quien decía que todo escritor solo tiene que legar unas cuantas líneas a la posteridad.
También está la falta de profesionalidad del oficio de escritor, que obliga a muchos autores a la escritura breve, mientras se destacan en otras ocupaciones que les dan para vivir. El obligatorio es Borges, pero el imperdible es Cortázar. Harold Bloom pone a Borges junto a Kafka como el paradigma de la línea de cuento fantástico moderno. No todos entienden que el estilo de Borges es muy personal, porque usó su propia erudición para crear mundos imaginarios y burlarse de la realidad. En Cortázar está lo lúdico y lo popular. Su afición por el boxeo está en Torito, su pasión por el jazz en El Perseguidor. Uno va de lo universal a lo particular y el otro hace lo opuesto, pero ambos lograron un estilo propio y personal que los distingue de los demás autores.